todos y bienvenidos al seminario que vamos a hablar hoy de Windchill. Antes de nada, presentarme, soy Jordi García de la empresa Integral y bueno, soy el consultor técnico que os va a hacer esta presentación. Y bueno, como siempre vamos a hacer una pequeña introducción de Integral y luego ya hablaremos un poquito de la presentación de hoy, del producto de hoy. Integral es un grupo empresarial que desde hace muchos años nos dedicamos a abordar proyectos de transformación digital, donde además el producto que vamos a hablar hoy está muy implicado. Y bueno, os ayudamos y os proporcionamos de todas las herramientas y solución necesaria para acometer ese tipo de proyectos. Eh, Llevamos muchos años en este sector con mucha experiencia acumulada y bueno, esa experiencia lo que hacemos es volcarla en vosotros para que podáis acometer este tipo de, como decía, de proyectos. Que, bueno, también ahora hoy en día se habla mucho de industria 4.0, pero bueno, al final es un poco el ayudaros a gestionar toda la información digital que se genera en una empresa a lo largo del desarrollo de un producto. Bueno, como sabéis, estamos en España en diferentes oficinas a lo largo de todo el país y además estamos en Portugal, Turquía y Brasil. Y bueno, como novedad este año desde Brasil estamos gestionando otros partners del resto de Sudamérica. Y bueno, para acometer este tipo de proyectos nos basamos mucho en la experiencia acumulada por todos nuestros trabajadores. Al final, somos una empresa en la que, a pesar de que los productos y las tecnologías son importantes, también le damos mucha importancia al servicio que os damos las personas, ¿no? A las que están detrás de este tipo de proyectos. Y para hacer ese tipo de proyectos, pues como no, nos apoyamos en tecnologías que son líderes de mercado y que nos ayudan a hacer esa transformación. Principalmente PTC, que además lo que vamos a hablar hoy está dentro del paraguas de PTC, pero bueno, para dar solución a todo el desarrollo de un producto y a lo largo del hilo digital, pues hay otro tipo de necesidades en las que nos apoyamos y hemos ido buscando soluciones de mercado que nos complementen y nos permitan acometer este tipo de objetivos. Para ello, pues nos hemos apoyado en ANSYS para temas de simulación, en Oracle para temas de gestión de proyectos con Oracle Primavera, para temas de impresión 3D vamos de la mano de HP. Además, hemos creado nosotros una empresa para desarrollar software en aquellas necesidades que no encontramos una solución idónea para nuestros clientes. Nos hemos dedicado a desarrollarla nosotros y a vincularla con el resto de herramientas que hemos estado hablando anteriormente. Y finalmente, pequeñas soluciones más de nicho de mercado, como son pues Split para el tema del CAM y mecanizado y el tema de Keyshot para el tema de renderizado. Y bueno, sin más, vamos un poco a hablar, a introducir el tema de hoy. Y bueno, dentro de lo que vamos a hablar hoy, voy a hacer una pequeña introducción para los que no conozcáis lo que es un PLM, un PDM, que es lo que vamos a hablar hoy. La marca del producto se llama Windchill, pero al final el producto es un PLM PDM. Entonces, la importancia del mismo vais a verla en este pequeño vídeo, que es muy sencillo, muy pequeñito, pero bueno, veréis cómo quedará muy claro. Y a partir de ahí os explicaré la potencialidad que tenéis con un Windchill en un primer nivel para la gestión de CAD o gestión de diseños de producto, que es un poco el objetivo de hoy, ¿no? No presentaros todo el potencial de Windchill, sino el, lo que normalmente suele ser la puerta de entrada a un Windchill para una ingeniería o una oficina técnica. Bien. Bueno, aquí vemos un ejemplo de una empresa que sería una empresa tipo que genera un producto, en este caso, por hacerlo más divertido, es una empresa que fabrica montañas rusas. Y bueno, y en esa fabricación de montañas rusas vamos a ir viendo la complejidad de desarrollar un producto de este calibre, ¿no? En vuestro caso, pues que hacéis maquinaria muchos de vosotros, pues podéis llevarlo a vuestro terreno. Bueno, cómo desarrollar un producto de este tipo, pues es un trabajo muy elaborado, donde va a haber
muchísima información que se va a ir generando, muchas piezas, muchos diseños, muchos planos, mejoras, bueno, que continuamente estamos haciendo pequeños rediseños. Al final es una cantidad de información importante que hay que poder gestionar y revisar. ¿Vale? Estamos hablando de versiones, revisiones, planos, dónde utilizamos una pieza, si hay que modificarla, a qué le afecta. Todo ese tipo de complejidad es la que el Windchill o el PDM nos va a ayudar a, a resolver, porque de forma manual es muy complejo. Luego vendrán ya los procesos de aprobación, validación, luego vendrán las simulaciones, otros análisis de laboratorio, ensayos de laboratorio. Bueno, al final se genera un montonazo de documentación que tenemos que vincular a los diseños y que tenemos que también garantizar de que tenemos una buena integración, de que es una buena solución, de que además es el bueno, que no nos confundimos de documento, etcétera, etcétera. Pero esto no acaba aquí. Luego viene el proceso de fabricación. Para el proceso de fabricación también se genera mucha documentación. Planos de montaje, procesos de montaje, luego aparecen incidencias de algo que no encaja, que hay que modificar. Bueno, toda esa casuística que nos vamos a ir encontrando a lo largo del desarrollo de un producto es el que se hace difícil gestionar de una manera en torno a carpetas y manual. Y bueno, y aquí es donde el PLM nos tiene que ayudar. Ya vemos aquí la persona inundada de papeles, inundada de información y que le hace difícil encontrar lo que busca a veces, ¿vale? Entonces, al final reclama que necesita algo para organizar toda la información. Y si a eso le añadimos qué pasa cuando alguien se jubila, ese know-how se pierde porque no está en los sistemas, ¿vale? Y aquí es donde vamos a poner algo que nos ayude a organizar toda la información. Y este algo, pues es lo que le llamamos Windchill, o a nivel general, los PDMs, PLMs, en función del alcance que queramos dar. Si solo para ingeniería sería un PDM, si un PLM nuevamente es más para expandirlo por interdepartamental. Las empresas que empiezan con proyectos como el que vamos a ver ahora, empiezan por un PDM que lo van expandiendo hacia un PLM. La ventaja es que con Windchill es el mismo producto, por lo tanto, lo único que vas haciendo es desplegar poco a poco la funcionalidad. Y aquí vemos cómo la información queda mucho más organizada, es más fácil ver la implicación que tiene un cambio, ver dónde utilizamos una información, reutilizar información. Al tener todo mejor organizado, nos facilita el trabajo a muchas personas y nos evita pues todo ese tipo de errores. Y lógicamente, todo eso que conseguimos para una empresa es ahorro de tiempo, que como todo el mundo sabe, ese ahorro de tiempo en una empresa es ahorro de dinero. Además, son herramientas que nos facilitan el trabajar colaborativamente, incluso si estamos dispersos en el mundo, ¿no? Bueno, esta es una pequeña introducción con un vídeo así en tono humorístico, pero que lo que voy a hacer es intentar poner en situación lo que hemos visto en el vídeo. ¿Cuál es el entorno que nos encontramos en una empresa que no tiene ningún sistema de gestión? El entorno que nos encontramos es un entorno típico de carpetas donde guardamos la información. Ese entorno de carpetas lo que nos dificulta es el control de la información. Por mucho que a veces hagamos pequeñas permisos por carpeta, al final es una tarea administrativa muy compleja. Además, nos dificulta también el compartir información con otros departamentos. Al final, los otros departamentos dependen mucho del que crea la información. Esa información es como una pequeña isla dentro de la empresa, o sea, está desconectada del resto de sistemas. Y bueno, al final, en una empresa no solo existe el PLM, típicamente existe un RP. Pues son dos mundos separados que no tienen nada que ver uno con otro. Yo siempre digo que todos tenéis un pequeño Windchill, varios Windchills en vuestros ordenadores. Tenéis esa unidad de red compartida, es un pequeño Windchill. Tenéis otro que es el escritorio de vuestro Windows, donde ponéis los documentos en los que estáis trabajando habitualmente. Tenéis otro en, en el correo electrónico. Al final es un recurso que al final buscamos dentro del correo electrónico documentos que nos han enviado. Pero claro, al final, si lo encuentras en los tres sitios, tienes que verificar cuál es el bueno. Al final inviertes mucho tiempo en ese trabajo.
Al final acabas haciendo las cosas varias veces. Además, si evaluáis vuestro día a día, si os sentáis y hacéis el ejercicio, que es un ejercicio realmente muy efectivo, de sentarse y escribir en un papel todas las tareas que hago a lo largo del día, las valoro de cuáles son, digamos, aportan valor a la empresa. Es decir, yo como persona estoy aportando valor, o yo soy un puro administrativo que no aporto ningún valor, sino que hago eso porque otro lo necesita. Por ejemplo, un plano, convertirlo en PDF o en XF. Eh, enviarle un Excel a alguien para que esa persona coja ese Excel y lo introduzca en otro sistema. Son tareas que si yo ya tengo hecho el plano, hacer la conversión no me aporta nada. Es un trabajo que tengo que hacer porque otro necesita un PDF, pero no, a mí no me aporta valor. Pues si hacéis el ejercicio de hacer esas micro tareas, evaluarlas como valiosas o no, y evaluáis el tiempo que dedicáis a hacer ese tipo de tareas, las que no son de valor, os daréis cuenta de la cantidad de tiempo que podríais recuperar para dedicar para otras cosas a lo largo del día. Y ese es el objetivo del Windchill. El Windchill os ha de ayudar a recuperar ese tiempo, a ganar ese tiempo para otro tipo de proyectos. El entorno que nos encontramos habitualmente es un entorno donde cada departamento hace su guerra, vamos a decirlo así, y son las reuniones, los correos, Excel y llamadas la manera de intercambiar información, la manera de compartir la información y el conocimiento. ¿Vale? No hay un sistema detrás. Al final eso está provocando, como he dicho antes, retrabajos, está provocando retrasos, está provocando que el coste del desarrollo del producto sea mayor, porque estamos dedicando horas a cosas que no aportan valor, pero esas horas tienen un coste, y muchas veces incluso a la calidad, porque cuando yo no tengo tanto tiempo, porque lo pierdo en otras cosas, acabo sacrificando en calidad, porque no reviso las cosas más de lo que debería a lo mejor, o las hago rápido y corriendo porque la tengo que entregar ya. Entonces, al no tener tiempo, pues a veces sacrificamos algo, ¿no? Vale, ¿qué nos va a proporcionar este Windchill? Al final nos proporciona un sistema en el cual garantizo una gobernancia sobre la información, una trazabilidad sobre la información, es decir, me voy a garantizar de que la información eh, puedo saber en todo momento quién, cuándo y cómo se hizo y por qué se ha modificado, puedo asegurarme la seguridad de acceso, es decir, quién ve qué y cuándo. Típicamente que una persona, a lo mejor de taller, no vea un plano que aún no está aprobado y se ponga a fabricar algo que no está aprobado. Me facilita el trabajo colaborativo, la ingeniería concurrente que se dice, me facilita la reutilización de información, me ayuda, en sí mismo no cumple normativas, ayuda a cumplir normativas, porque al tener una trazabilidad, pues todo el mundo sabe que cuando tú redactas una ISO que te vienen a validar, lo que te están pidiendo es que de alguna manera tengas trazabilidad de todos tus hechos. El Windchill en sí mismo es una trazabilidad, es un chivato de todo lo que se hace. Como tal, ya si yo le digo al señor de la ISO que mi sistema de trazabilidad es Windchill y trabaja así, eh, cuando venga a hacer una inspección le enseña el Windchill y dice, vale, pues renova un año más, porque realmente es seguro y es totalmente trazable la información. Luego me da un acceso visible de visibilidad para otras personas, ya no es, bueno, pues yo hago un 3D y claro, si yo no tengo el creo no puedo ver el plano, pues, o no puedo ver la pieza, o no puedo tomar una medida, no puedo hacer una explosión para ver la pieza por dentro, pues nos permite crear unos visualizables y dar acceso a otras personas sin necesidad de una herramienta de CAD. Y bueno, además también es una herramienta que nos facilita todo el tema de la gestión de la calidad y la trazabilidad. En definitiva, al final nos tiene que permitir aumentar la eficiencia como trabajador, nos tiene que permitir aumentar la colaboración tanto a nivel de usuarios como a nivel departamental de otros departamentos, nos tiene que permitir
que la calidad de los productos de la documentación sea mayor, que haya mayor control de la información en general, documentación de todo tipo, y proteger nuestra propiedad intelectual. Es decir, que se quede en la empresa la propiedad intelectual, que no se quede en las personas y cuando se jubilen se va parte de la información de la empresa, sino que se quede en la empresa. Al final si lo miramos desde el lado contrario, al final lo que tenemos que hacer es reducir toda una serie de inputs, que son los tiempos que tardamos en encontrar algo, la, elementos que duplicamos o esfuerzos que dedicamos más de una vez, errores, trabajos duplicados y lo que decía antes, por perder esa propiedad intelectual. Hay bueno, CIMdata es un organismo que se dedica a hacer estudios y bueno, es un organismo muy bien valorado a nivel mundial, es muy objetivo y bueno, hizo un estudio hace años a nivel general de lo que implica implantar un PLM en una empresa y de los beneficios que tenía. Si no nos quedamos tampoco con los números exactos que veis ahí en porcentaje, pero quedaros con las cifras. Os estamos hablando siempre de 2 cifras, de más del 10% en general, por todas las tareas que estamos viendo en el listado. Por ejemplo, pues el retrabajos o el número de cambios o desplazamientos o costes de solventar problemas de listas de materiales en búsquedas. Bueno, si habláis con cualquier financiero, os dirá que todo aquello que tenga 2 cifras es beneficioso. O sea, a partir de 2 cifras, cualquier financiero te lo firma. Te dice, si vas a aumentar un X% y ese X tiene 2 dígitos, te va a decir, firmo ahora mismo. Porque es esa norma, digamos, de beneficios, ¿no? Entonces, fijaros que son todas muy grandes. Aunque nos quedásemos con la mitad de casi todas de ellas, estaríamos en esas 2 dígitos. Y bueno, ¿en qué consiste al final? Vamos a ya entrar en producto. Al final, todos sabemos lo que es trabajar con Creo, con CAD. La mayoría no conocéis Winchill o conocéis el PLM, pero sí que os vais a ver que el trabajar con ambos sistemas va a tener muchas ventajas de nuestro día a día. Y bueno, lo primero es cómo el Winchill, el PDM, el PLM, se integra perfectamente dentro de nuestra herramienta CAD. O sea, dentro de los menús de Creo vamos a encontrar la información de Winchill, tanto en el botón derecho como en los menús desplegables, como en el propio navegador que está integrado dentro de Winchill, nos va a permitir abrir, cerrar, guardar, buscar, modificar. Al final nuestro día a día de Creo no se altera en exceso. Realmente simplemente es cambiar unos ciertos hábitos que tenemos, los modificamos un poco, pero en tiempo no dedicamos ni más ni menos en lo que es la parte de diseño. Sí que vamos a tener muchas ventajas, pero no vamos a alterar nuestra manera de trabajar en exceso. Luego, dentro de Winchill podemos gestionar infinidad de subtipos de objetos de Winchill, de Creo, perdón. Lógicamente el pieza plano y conjunto, pero sabemos que hay muchos tipos de piezas. Están las piezas que son miembros de tabla de familia, están las piezas flexibles, están las piezas de cableado, de tubería, a nivel de... Hay muchos tipos de objetos, las mismas secciones, es un subtipo de fichero. Todos esos tipos de ficheros los podemos gestionar dentro de Winchill, administrar. Por lo tanto, va a ser muy fácil trabajar dentro de Winchill con toda la información que generamos. Además, podemos traspasar los parámetros de Creo hacia Winchill y viceversa. Por ejemplo, yo estoy diseñando un conjunto, una pieza donde tengo un parámetro que es el material y otro que es el peso. Ese parámetro de material y peso lo puedo transmitir a Winchill. ¿Para qué? Para hacer búsquedas, por ejemplo. Voy a buscar todas las piezas de un material concreto. Pero desde Winchill también puedo traspasar a Creo. Por ejemplo, la versión de la pieza. Winchill gestiona versiones. La versión de la pieza que típicamente la revisión ABCD que ponéis en los cajetines, en lugar de meterlo a mano,
lo va a leer de Winchill. Quién lo ha dibujado, quién lo ha modificado, en qué fecha, todo eso lo registra Winchill. Lo podemos aprovechar para que salga en el cajetín y no meterlo manualmente. Además, cuando guardamos en Winchill, tiene un motor de publicación que nos va a permitir crear visualizables tanto del 2D como del 3D para que los usuarios que no tienen Creo o los usuarios que tienen Creo pero quieren consultar algo rápidamente puedan entrar en el Creo View, en el visor, y ver la geometría, ver el plano, tomar una medida, hacer una sección, añadir una anotación, comparar dos versiones, por ejemplo, como se ve en la parte de arriba de la imagen, que veis una misma pieza con dos evoluciones diferentes y estamos comparando y podemos ver qué ha cambiado una respecto a la otra. También se puede hacer a nivel de planos. Te indica incluso en colores qué geometría es diferente una de otra o qué cotas han cambiado una de otra. Además, se pueden crear anotaciones, medidas y guardarlas para que otro usuario las pueda ver. Además, permite crear publicaciones de diferentes tipos. Por ejemplo, las conversiones a PDF, a STEP, a DXF, que vamos a necesitar, por ejemplo, para enviar a un proveedor de mecanizado o a un doblador de chapa o a mi cliente le tengo que enviar un PDF. Pues ese tipo de publicaciones las genera Winchill automáticamente y las pone a disposición de los usuarios. Ya no las tenemos que hacer nosotros como usuarios. Vamos a poder, cuando guardamos en Winchill, me genera automáticamente una lista de materiales. Esa lista de materiales la podríamos en el futuro extraer de Winchill en diferentes formatos automáticamente, en formato Excel, por ejemplo, pero también la podríamos conectar, si quisiéramos, a un RP. A ese artículo de la lista de materiales le podemos vincular documentación relacionada. Por ejemplo, imaginamos que hacemos un modelo, un conjunto, guardamos ese conjunto, hay una de las piezas que es una pieza de compra, es un motor que le estamos comprando a un fabricante y tenemos el PDF de las características del motor que nos hemos descargado de la web. Pues, ¿qué hacemos? Vincularlo al objeto del motor para que la próxima vez que alguien utilice el motor ya tenga el PDF asociado y no tenga que volverlo a descargar, por ejemplo. O hemos hecho unos análisis de laboratorio y tenemos un informe de esos análisis y los vinculamos a la pieza de la que hemos hecho el análisis. Luego, uno de los grandes keys que nos proporciona el Winchill es la búsqueda. Para mí es el gran, digamos, uno de los grandes motivos por el cual poner un Winchill. Todo aquello que yo guardo en Winchill es susceptible de ser buscado, como decía antes. Guardo un modelo de CAD donde traslado a Winchill pesos, materiales, no sé, diferentes parámetros de Creo. Esos parámetros de Creo salen Winchill. Yo puedo hacer una búsqueda, por ejemplo, como búscame todas las piezas hechas entre tal fecha y tal fecha por fulanito de tal con el material X y me mostraría un resultado. Puedo buscar por una palabra clave, un código 003, todo lo que tenga la palabra 003 en su nombre, en su código o en un parámetro. Ese 003, ¿qué me haría? Me mostraría un resultado, que es lo que estamos viendo en esa parte de aquí. Ese resultado puede tener 2, 3 o 200 filas, o sea, 200 resultados. Pues el propio Winchill nos proporciona un filtro a la izquierda, que es lo que se ve aquí, en este lado de aquí, donde nos podríamos acotar esa búsqueda. Y ese filtro nos lo crea automáticamente en función de lo que ha encontrado. Lo que hace es, pues, yo que sé, se ha encontrado, pues, por un lado ha encontrado documentos de tipo Word, PDF, y por otro lado ha encontrado documentos de tipo CAD, Creo, pues un primer filtro es, estoy buscando Creo o estoy buscando documentos. Pues le doy y lo que me hace es quitarme del resultado lo que no aplica. Y entonces puedo ir acotando esa búsqueda de una manera más sencilla. Otra de las capacidades que nos proporciona Winchill es la búsqueda indexada. Nos permite, por ejemplo, buscar dentro de documentación una palabra que hemos escrito dentro de un Word o dentro de un PDF. Pero con el Creo va más allá. Nos permite hacer una búsqueda dentro de un plano. Por ejemplo,
hemos puesto una nota dentro del plano y podemos buscar un texto que hay en esa nota. Oye, búscame todos los planos que tengan la nota que ponga no sé qué de soldadura, ¿no? Yo escribo esa palabra y me encontraría todos los planos donde he escrito eso. Incluso cuando me pongo encima, que es lo que se ve en la parte de abajo, me enseña un trocito del documento o del plano donde se ve ese contexto donde está escrita la palabra. Por lo tanto, la capacidad de búsqueda es enorme. Además de gestionar el creo, nos permitiría gestionar la documentación ofimática, Word, Excel, PowerPoint, los correos electrónicos, un zip, una foto, un PDF, cualquier tipo de documentación que podamos necesitar compartir o gestionar relacionada con el desarrollo del producto. Y también puedo buscar. Además, con la parte de gestión documental, no solo podemos utilizar el entorno Windchill, que no lo he dicho, pero Windchill utilizamos el navegador de cualquier navegador de nuestro ordenador para entrar en Windchill, porque es un entorno web, pero para la parte documental podríamos entrar mediante el explorador de carpetas, como si fuese una unidad de red, más o menos. Y entonces es muy sencillo trabajar con documentación. Podríamos gestionar proyectos. Tenemos dentro de la licencia base, que es la que estamos planteando ahora, todo lo que estoy explicando ahora es la licencia más básica de Windchill lo incorpora, ¿no? Que es un GAN, tener un GAN, un proyecto, una serie de hitos y tareas que podríamos vincular incluso a entregables que hay que realizar para hacer una gestión del proyecto que estamos realizando y tener pues un feedback de por dónde vamos, qué nos falta y qué queda pendiente. También incluye la gestión del cambio, un proceso formal donde podemos gestionar desde que alguien detecta un problema hasta que se resuelve y cómo se le asignan tareas a personas para que resuelvan el problema y tener toda la trazabilidad. Esto, si habláis con un departamento de calidad, estaría encantado de tener esta solución, porque al final es garantizar de que tenemos una trazabilidad de los problemas y de cómo se resuelven. Y nos ayuda a evitar que en el futuro sigamos replicando esos problemas. También tenemos integrado un tema de realidad aumentada. Podemos, desde el propio Windchill, coger un modelo, pieza o conjunto, y publicarlo en realidad aumentada para poder visualizar el modelo, pues como en una reunión o enviárselo a un cliente o a un proveedor para que vea cómo está quedando el producto o cómo es el producto sin tener que enviarle nada más que un link, y él necesitará una aplicación de móvil gratuita o de la tablet y podrá ver qué aspecto tiene ese modelo como en el lugar real, como si fuese, imagínate una máquina, la pudiese ver en la planta, como quedaría la máquina que le estamos ofertando, por ejemplo. Y bueno, y como otras funciones que nos podemos encontrar, pues tenemos la capacidad de soportar otros CADs, no solo el Creo. Tenemos la capacidad de hacer cambios masivos, es decir, una pieza que queremos cambiarla en muchos modelos la podemos cambiar directamente desde el propio Windchill. Tenemos la capacidad de gestionar las anotaciones 3D, desde Creo llevarlas a Windchill y utilizarlas en Windchill en los visualizadores. Podemos gestionar los modelos creados con el Creo Design Exploration, que es un módulo de Creo que incluye el Creo básico para gestionar, digamos, las variantes de diseño de un modelo. Integramos con el Model Check, por ejemplo, para poder chequear antes de que llegue a Windchill, antes de guardar en Windchill una información. Las representaciones simplificadas, por ejemplo, pues poder visualizar las diferentes representaciones desde Windchill. Bueno, al final todo el día a día de lo que hacemos en Creo lo podemos traspasar a Windchill y potenciarlo en Windchill. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos del aspecto que tiene para que lo podáis aquí. Mira, eso sería un Creo donde me voy a conectar. Esto que estoy haciendo ahora sería lo que haríamos la primera vez. Solo lo haríamos una vez.
El primer día que conectamos nos conectaríamos a Windchill y la siguiente vez, ya cada vez que abríamos Creo, nos pedirá nuestro nombre y password. Entonces, cuando nos pida nuestro nombre y password, entraremos a Windchill. Y lo que nos encontraremos aquí es que el navegador de Creo, que hasta ahora no lo utilizábamos mucho, no, es el acceso a Windchill. Además, aquí nos aparecen algunos elementos adicionales, que son el acceso a Windchill, y desde fichero también nos aparecen algunas funciones adicionales y del botón derecho también. Bueno, lo primero que nos encontramos es un entorno donde podemos personalizar la primera vez que entramos, qué queremos ver cuando entramos en Windchill. Pues queremos ver aquello en lo que estoy modificando, las últimas actualizaciones de documentos, de CAD o de lo que sea, las tareas que tengo, si tengo una gestión de proyectos y tengo tareas asignadas, ¿vale? Es como si fuese nuestra agenda. A partir de aquí, yo lo que puedo hacer es navegar por mi Windchill, es una estructura que se dividimos por repositorios de información. Podemos tener repositorios comunes para librerías de componentes, como tornillería, etcétera, y después podemos hacer hay repositorios por máquinas o por familias de máquinas o lo que sea. Dentro podemos ver que tenemos una serie de carpetas y dentro de las carpetas tenemos los objetos de documentación, en este caso CAD. Como vemos que el icono nos enseña si es una pieza, es un conjunto, es un plano. Tenemos el visualizable en pequeñito al lado, que cuando nos ponemos encima se hace más grande y vemos el aspecto que tiene. Ahora lo veremos. Por ejemplo, esta es una instancia de una tabla de familia. Aquí vemos otra. Podemos ver piezas, planos, conjuntos, etcétera. Y si avanzo un poquito, ahora podemos ver otros tipos de objetos de Windchill. Ya como decía, hay hasta 200 tipos de objetos compatibles. Si me pongo encima de una pieza, me la enseña más en detalle y puedo llegar a ver ese conjunto que he seleccionado. En este caso, estoy viendo por qué componentes forman parte. En este caso, este conjunto está formado por una pieza y un subconjunto, y a su vez, este conjunto es el hijo o está utilizado en un padre que es este de aquí. Y desde aquí puedo incluso navegar. Además veo metadatos o atributos importantes como en qué versión está, quién lo guardó, última modificación, etcétera. Podría ver su documentación relacionada. Y bueno, puedo ir navegando fácilmente. En un plano podría hacer lo mismo. Pues aquí vemos algún plano, las piezas. Y bueno, podemos ir viendo todas las funciones, las diferentes componentes y navegar por ellos. Podemos ver además que esto es un 3D, por lo tanto podemos rotarlo, acercarnos. Podemos organizar esta tabla. Esto es una tabla dinámica, podemos organizarla a nuestro gusto, ordenarla desde el campo que queramos, añadirle incluso columnas nuevas. Por ejemplo, ahora estamos viendo la columna de peso, que viene de Windchill, ahí viene de Creo, perdón. Y bueno, desde el icono este que vemos aquí, estoy señalando con mi ratón en rojo, podemos abrir Creo, desde aquí podemos abrir Creo. También podríamos ver más detalles de la información. Podemos borrar, bueno, si tuviésemos permisos, podemos crear una copia, guardar como, podemos renombrar. Todo ese tipo de tareas se suelen hacer desde el propio Windchill. Podemos coger toda una serie de elementos y llevárnoslo a un espacio de trabajo. El espacio de trabajo es lo que hablamos nosotros como el entorno de trabajo para un usuario. Podemos exportar todo esto en un Excel, por ejemplo, coger todos estos componentes que estamos señalando y llevarnos a un Excel y poder compartir ese Excel con todos los metadatos con alguien. Ahora está justo, ha seleccionado toda una serie de componentes y me ha generado un Excel con toda la información que había en la tabla. Por lo tanto, podría enviárselo a una tercera persona que necesitase esta información. Bueno, se avanza un poquito. Desde aquí, como veis, el conjunto con todas sus piezas. Este es el conjunto final, por lo tanto esto no se utiliza en ningún sitio y tiene todos los componentes debajo. Y desde aquí podemos ver versión, de qué versión es, de qué CAT es, si es un conjunto. Vemos los atributos, pues la descripción, el material, el peso, no sé, el código, todo lo que se os ocurra. Podemos ver más información detallada, o mejor, o más en una ventana más grande.
Podemos ver todos los componentes que forman parte, ahora estamos viendo lo mismo de antes, pero un poquito más grande. Podemos ver su estructura, todo esto sin abrir Creo. O sea, Creo está abierto, pero no lo hemos abierto en Creo. Por lo tanto, no hemos cargado nada en el entorno Creo. Estamos viendo que este conjunto está formado por toda una serie de piezas. Podemos ver incluso el visualizable, que es esa ventana que pone visualización. Podemos ver de cada pieza cuánta cantidad hay. Podemos ver todo el desglose de componentes que de otra manera no lo veríamos. Solo lo veríamos en Creo si abrimos el Creo. Aquí vemos como si selecciono una pieza en la tabla, en la lista, me la señala en el 3D. Si la elijo en el 3D, me la señala en la lista. Por lo tanto, es muy fácil identificar o saber qué componente es cada uno. Puedo filtrar dentro de esa, o buscar dentro de esa lista. ¿Ves? Y me señala pues, qué pieza es. En este caso, pues la correa. Podría abrir el Creo View, el visor. Y desde el visor, pues, modificar, diseñar, tomar medidas, modificar. Tomar medidas, hacer un explosionado, añadir una nota, hacer una sección. ¿Vale? Pues podemos explotar. Bueno, diferentes acciones que podemos necesitar para comprobar algo. Vamos a ver cómo sería una cosa tan sencilla como crear un componente nuevo. Pues para crear un componente nuevo, yo estoy dentro de Windchill, dentro de Creo, perdón, y hago nuevo. Y dentro del nuevo, pues él me permite incluso generar automáticamente el nombre mediante unas reglas. Le pongo el nombre común, acepto, voy a buscar la plantilla donde tenga definido en Windchill, si la tengo en Windchill, y ya tengo la pieza aquí. A partir de aquí empiezo a diseñar. Todo lo que sean, habrá toda una serie de elementos, como por ejemplo los parámetros, donde veremos que hay parámetros que vendrán de Windchill. Hay parámetros de Windchill, parámetros que son todos los que pone PTC, son parámetros de Windchill, que la versión, que la ha hecho, que la ha modificado, etcétera. Y ahora empezamos a diseñar. Hay que avanzar un poquito porque esto va a diseñar pieza, plano, conjunto. Diseña una pieza, bueno, modifica la pieza. Va a crear va a añadir un material. Bueno, la primera vez ahora lo que hace es guardar y cuando guarda vemos que ya estamos guardando esa pieza. Esta pieza que se llama así, es una pieza nueva, que por eso tiene el icono este que es como una estrellita. Y de momento aún no está guardada en el servidor para que todo el mundo la pueda ser visible. De momento la estoy haciendo yo, la he guardado yo temporalmente en un temporal y aún no la he transmitido, digamos, al resto de la organización para que la puedan ya utilizar. Vamos a seguir modificando la pieza. Fíjate que ya me dice material, el peso, cosas así. Y bueno, sigo avanzando. Voy a hacer el plano. Hago un nuevo plano, lo mismo, le pongo el nombre, genero las vistas, las cotas, etcétera. Y aquí es donde venimos al cajetín. En el cajetín habrá una serie de campos que ahora están vacíos, que cuando ya guarde esto en Windchill me los va a meter con los datos que reciba de Windchill, que sería el estado de ciclo de vida, por ejemplo, y la versión. Lo demás lo está cogiendo de la pieza de Creo normal y corriente. Avanzo un poquito. Vale, y aquí es donde va a guardar y aquí es donde quería quedarme. Vale, va a hacer así que va a guardar dentro de Windchill. Ahora abajo me está diciendo que ha hecho un checking, que ha ido bien. Y ahora cuando se acerque aquí, haga un refresh y se acerque al cajetín, veremos que aparecerá el estado del ciclo de vida y la versión ya incluida. Ahora, como aún no hemos repintado la pantalla, en el momento que mueva un poquito la pantalla, ya aparece, ¿ves? Simplemente al repintar. Y tenemos in work, porque es como lo tiene definido en este ejemplo, y la versión A lo ha cogido de Windchill directamente, por lo tanto, podemos hacer que datos de Windchill aparezcan dentro del cajetín. Si me voy a Windchill, que es lo que voy a hacer ahora, aquí van a aparecer las piezas, el plano, el formato, todo lo que hemos utilizado para hacer esto, ya lo vemos aquí. Y si me voy a la carpeta donde lo tenemos, ya tenemos el visualizable del plano. Desde el plano podemos ver quién lo ha hecho, podemos ver el objeto relacionado, en este caso
el plano tiene como objeto relacionado un artículo y tiene como objeto relacionado la pieza y su formato. Y si me voy a la pieza, como objeto relacionado de la pieza tendrá su plano, pero además tendré el visualizable de la pieza que me ha generado cuando he guardado Winchill. Y ahora lo veremos. Aparecerá aquí el 3D que podemos girar, rotar, hacer un zoom. Y además un poco más abajo veremos el material, el peso y toda esa información que hemos introducido en el cajetín y que viene de Winchill. Si vemos a nivel de conjunto, pues el conjunto es más o menos más de lo mismo. Yo creo un conjunto, voy a avanzar un poco porque al principio solo era el conjunto. Aquí tenemos el conjunto y sobre el conjunto podemos montar piezas que estarán en nuestro Winchill. Si sabemos dónde está, vamos directamente a Winchill y lo cogemos, que es lo que está haciendo ahora, navegando por Winchill, por las carpetas de Winchill, selecciona la pieza y la monta. Puedo buscar, como cualquier creo, y lo monto. Vale, pues fijo la pieza. Segunda manera de buscar. Yo no sé dónde está, pero sé lo que estoy buscando. Pues me voy aquí arriba y hago una búsqueda. Y busco ese componente, que lo podría incluso haber clasificado previamente, organizado. Voy a buscar, estoy buscando un cojinete entre mis cojinetes. Y dentro de los cojinetes, pues digo, oye, que esté hecho por, o hecho por mí, o hecho entre tal fecha, o que sea en ese caso, pues el tipo de lubricación, pues que sea de tipo grasa. Pues voy acotando la búsqueda. Y ya lo tengo, es este. Lo compruebo, lo miro, lo analizo, vale, sí es este. Eso me permite facilitar el reaprovechar componentes. Puedo ver la pieza. Desde aquí, si le doy y lo arrastro, me lo va a abrir directamente. Y lo que va a hacer es montarlo. En este caso, utilizar una interfaz de montaje para montar automáticamente. Segunda pieza, otra manera de buscar es, no sé, no lo tengo clasificado, pero sé cómo se llama. Pues un espaciador. Pongo spacer y me salen todos los que tienen la palabra spacer. Ah, mira, es este que busco. Pues me traigo este. Lo mismo, voy a la pieza y desde aquí me lo llevo a Creo. Luego, la siguiente pieza, como ya la he buscado recientemente, pues me puedo ir a lo último que he abierto, en este caso el cojinete, y me lo vuelvo a traer. Tengo ahí un lugar donde tengo las últimas cosas abiertas. Y bueno, voy trayendo toda la información. Puedo buscar pues algo también. Pues ahora busco el Transmission Fix, ¿vale? Pues es una pieza que sé que se llama algo así. Y mira, ya la he encontrado. Pues lo mismo, me la traigo. Y voy montando un conjunto. Luego, después del conjunto, pues hago el explosionado, me hago el plano, bueno, lo que ya haríamos en 3D. Y todo esto, pues lo guardo en Winchill de la misma manera. Y cuando guardo en Winchill esa información, ¿qué tengo? Pues un conjunto con un visualizable del conjunto y una estructura donde puedo ver todos los componentes que forman parte de ese conjunto. Aquí vemos todos los componentes de cada uno de ellos, con parámetros como por ejemplo el peso, que me viene de Creo. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, dentro de lo que hemos hablado de búsqueda, que hemos visto ya algún ejemplo, voy a enseñar algún ejemplo adicional. Este me lo salto porque este ya lo hemos visto. Quiero irme al final, exactamente. Aquí, bueno, era justo esto de aquí. Dentro de Winchill, cuando publicas, tienes el visor, el KeroView, que puedes visualizar un 3D, puedes ver 2D, 3D, en este caso está viendo un 3D. En el 3D, como he dicho, puedes hacer explosionados, puedes hacer diferentes anotaciones y ahora lo que va a hacer va a mover ciertas componentes, va a hacer una serie de medidas, va a poner una serie de notas, ¿vale? Vamos a avanzar un poquito, está haciendo una pequeña explosión, luego va a poner aquí una pequeña nota con directriz para indicar algo, que incluso ese algo podría ser algo que coja de los parámetros de la pieza,
Puedo coger el nombre de la pieza o el peso de la pieza o bueno, toda la información que viene creo, de Windchill. Y después, con toda esta información, puedo añadir alguna, como por ejemplo esta, pues el volumen, el peso, todas las medidas. Toda esta información puedo guardarla para que otro usuario, el día de mañana, si entra en Windchill, va a ver en objetos relacionados, tienes en objetos relacionados, en los visualizables, va a poder ver toda la información que se ha hecho. Vamos a ir al 3D y aquí en el contenido tenemos las representaciones y dentro de las representaciones tenemos esa vista que acabamos de hacer, que le hemos llamado, la hemos guardado por un nombre y que otro usuario puede abrir, el nombre ejemplo, la puede abrir en todo momento y visualizar qué comentarios se han hecho. Eso es muy útil para un taller que detecta un problema y quiere documentarlo para transmitirlo a oficina técnica y que lo arregle, por ejemplo. Vamos a ver también un poquito de la parte de gestión documental. Dentro de Windchill podemos gestionar documentación ofimática. Entonces tenemos PDFs, zip, imágenes, correos electrónicos, links. Podemos crear un nuevo documento. Ese documento puede ser de un subtipo, es decir, podemos categorizar los documentos en función de, pues, esto es un documento de un tipo, de otro. En función del tipo puede tener incluso sus plantillas asociadas, puede tener un pequeño formulario que podemos tener que rellenar y entonces ese documento lo tendríamos, una vez completamos el formulario, tenemos ese documento dentro de Windchill. Podemos añadirle incluso temas adicionales. Por ejemplo, ahora está subiendo un documento donde imaginemos que es un PDF y el PDF no lo hemos descargado de una web. Pues podríamos añadir aquí el link de la web de donde nos hemos descargado dicho documento, que es un poco algo parecido a lo que está haciendo ahora. Y ese documento que ya tenemos, lo tenemos aquí. Así de rápido. Si entramos en otro, podemos ver esa información, podemos ver sus metadatos, podemos ver cuál es el contenido. Podemos hacer incluso una estructura documental. Este documento está relacionado con este otro. Podemos ver su historial de cómo ha evolucionado ese documento, si hemos ido cambiando, si ahora tenemos una nueva versión del documento. Aquí vemos cómo ese documento tiene otro debajo que depende de él. Avanzo un poquito. Cuando abrimos un Word, por ejemplo, el Word también tiene una integración, como tiene el Creo, la tiene nativamente en Word. Tenemos una pestañita que se llama Windchill, nos sale el mensajito de si queremos modificarlo. Tenemos aquí arriba la pestañita Windchill. Podemos hacer como lo que hemos visto en los planos, podemos hacer que la versión del documento salga directamente en el cajetín, en el encabezado, en la portada, como se ve ahora. Versión A1, esta A1 está cogiendo lo de Windchill. Podemos hacer que el nombre del documento lo coja directamente de Windchill. El autor del documento lo coja de Windchill y que lo ponga en el encabezado, por ejemplo. Desde aquí podemos guardar, archivar, crear uno nuevo, ¿vale? Que es lo que está haciendo ahora, guardando. Avanzo un poquito. Como decía, podemos buscar documentación desde el explorador de carpetas de Windows. Podemos acceder a Windchill de esa manera. Y estamos haciendo igual que accederíamos desde el navegador, lo estamos haciendo desde el propio explorador de carpetas para la parte de documentación. Y vemos los documentos, la versión, quién lo está modificando, por ejemplo, etcétera. Podemos entrar a ver más detalles, más información. Podemos ir a Windchill desde el propio explorador de carpetas, podemos darle para acceder a Windchill, que es un poco lo que está enseñando ahora. Y al final te ha abierto una ventana del navegador para enseñarte Windchill. Pero si queremos crear un documento, que es lo que voy a hacer ahora, avanzo un poquito, aquí. Simplemente arrastrando el documento dentro de esta carpeta, estamos creando un documento nuevo. Me aparecerá el mismo menú que hemos visto antes, donde elegirás el subtipo y rellenarás el formulario. Pero lo estoy haciendo arrastrando y podría hacerlo con uno o con 50 documentos a la vez. Y bueno, por último, por enseñar un poco las cosas que tenemos en la licencia base, que es un poco la que estamos proponiendo, la licencia básica de Windchill, la parte del GAN. Sobre cualquier proyecto que podamos tener, pues tenemos una serie de recursos. A estos recursos podemos crear un plan, podemos tener uno o varios planes.
podemos tener plantillas de plan para crear planes. Y cuando entramos en un plan, lo que tenemos dentro es una serie de hitos y tareas asignadas a recursos y con antecesores, predecesores, con entregables, y ver un poco cómo está pues ahora vemos que hay un porcentaje de trabajo hecho, y bueno, si avanzamos un poquito, será al esquema al schedule del proyecto, y aquí vemos pues todos los hitos, y si lo desplegamos, vemos cada una de las tareas que tiene cada uno de estos hitos, a quién es asignado, cuál es su predecesor, e incluso si le damos a este icono que vemos aquí arriba, el primer icono, que es lo que va a hacer a continuación, podremos ver un GAN más clásico con la cadena, el camino crítico y ver un poco el estado del proyecto en general. Bueno, un poquito, esto es Windchill. Windchill puede hacer mucha más funcionalidad. Hoy la idea era enseñaros la base de Windchill, la parte inicial por la que podemos empezar normalmente, que es la gestión de CAD. He añadido alguna funcionalidad adicional que incluye esa licencia básica para que veáis que podéis ir un poquito más allá de gestionar el creo, podéis gestionar la documentación, o como hemos visto, la parte de proyectos o gestión del cambio, que no he puesto ningún vídeo, pero también os lo he explicado al principio. Y bueno, al final os permite, como decía, organizar, os permite tener una garantía de que la trazabilidad de la información es más grande. Bueno, al final es un poco lo que he dicho al principio, ser más eficientes, poder trabajar más colaborativamente, tener mayor control sobre la información, mejor calidad y sobre todo proteger la propiedad intelectual de lo que se está generando. Por mi parte, nada más. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si no, como siempre, tenéis aquí el contacto, también a través de nuestra web, a través de info, del correo general que utilizáis a veces para contactar con nosotros a través de la web. Estaremos encantados de atenderos. Como siempre, pues agradeceros vuestra presencia. Recordaros que por favor rellenéis la encuesta que viene a continuación y que nos ayuda a mejorar. Si no hay ninguna pregunta, nos vemos en una próxima webcast y buen fin de semana.